cosas que nos han enseñado. Muchas gracias a usted, Lidia. Entonces, en este momento le damos de nuevo la bienvenida a nuestra conferencista de lujo, Carolina Corcho, que nos va hoy a ilustrar cómo es la situación de los trabajadores de la salud en medio de la pandemia. Carolina, bienvenida. Muchísimas gracias de parte de la Escuela de Educación Sindical y Popular Raúl Eduardo Maecha, y empecemos en el momento en el que usted quiera. Porfa. Perfecto. ¿Me escuchan y me ven? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carolina? El audio. ¿Hay algún problema otra vez? Carolina, estoy habilitándote tu audio, pero necesito que también lo habilites. Lo habilito. Listo, ahora sí. Listo. Hola, Carolina. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Excusarme por el retraso. Pues tenía otro evento a las 5 de la tarde. Quiero excusarme por no haber previsto esto, pero pues pude dar cumplimiento al otro evento de estar con ustedes. Nuevamente reiterarle mis excusas. Bueno, entonces básicamente agradeciendo pues a la escuela por esta invitación a reflexionar. Antes de empezar la conferencia quisiera que me dijeran cuánto tiempo tengo para yo poder organizar en función del tiempo los planteamientos que voy a hacer. Francisco. Doctora Carolina, estas charlas las estamos programando de 45 minutos y tenemos un espacio para las preguntas de las personas que asisten. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Entonces tomaré los 45 minutos. Con algunos ya estuvimos reunidos hace 8 días. De pronto voy a hacer una introducción que pareciera repetitiva para quienes ya estuvieron, pero me parece importante este contexto para las nuevas personas que me escuchan hoy. Vamos a hablar, bueno, lo primero es tener unos conceptos básicos. Lo primero es entender qué es una epidemia, qué es una pandemia y qué es este virus. Y digamos, ¿por qué nos tiene este virus en todo este jaque? Una epidemia es un brote, una enfermedad que aparece de repente y se ubica en un lugar específico en la geografía. Se vuelve pandemia cuando esta enfermedad alcanza a afectar a más de un continente, que es el caso del COVID-19, y que previamente la última pandemia que vivió la humanidad fuerte fue en la primera mitad del siglo XX con la fiebre española, la gripe española. Entonces, evidentemente, esta pandemia pues se declara cuando ya esto supera el continente asiático, pasa a Europa y llega a los Estados Unidos y a América, por decirlo así. El epicentro de la pandemia en su principio fue la ciudad de Wuhan, en China. Posteriormente, el epicentro se ubica en Italia y en España. Y hoy el epicentro, esto hay que tenerlo muy claro, de la epidemia es los Estados Unidos. Específicamente la ciudad de Nueva York, donde en los Estados Unidos, hasta hace una semana que miré las cifras, no las alcancé a mirar hoy, pero son 2 millones de contagiados. Y ya están llegando a los 100.000 fallecimientos. Es muy importante porque Estados Unidos es un sistema de salud privado. Es el sistema de salud más privatizado del mundo. Y evidentemente esto rebasó la política negacionista norteamericana adoptada por Donald Trump. Ese, digamos, es un elemento. Lo otro, ¿qué es este virus? Los coronavirus son una familia de muchos virus. ¿Y qué es un virus? Un virus no es un ser vivo. Un virus es una partícula que tiene material genético, es una entidad con un material genético cubierto con proteína que vive parásitamente de seres vivos como las células humanas. La célula humana es una unidad básica viva, el virus se mete allá, inocula su material genético y sabe reproducirse rápidamente. ¿Qué es lo nuevo de este virus? La humanidad no había detectado un virus de tan alta rapidez de contagio, porque su contagio es exponencial. Exponencial es que de 3 paso a 27, 27, 3, entonces esto se te vuelve un asunto y una expansión incontrolable, muy rápida de contagio, que genéticamente nosotros no habíamos visto eso nunca.
Por eso es que en este momento hay una estupor, porque además de como el contagio es tan rápido, el virus va llegando a cada continente, va mezclando su material genético con el de la gente que está allí y va generando mutaciones. Entonces el virus que empezó en China no es el mismo que llegó a Colombia. Tiene similares características, pero lo tienen que tipificar en Colombia, que eso lo hizo ya el Instituto Nacional de Salud, y obviamente lo tienen que tipificar para poder construir la vacuna. ¿Dónde se produjo el virus? Dos teorías. Una teoría, que para mí siempre fue una teoría conspirativa, que no tenía ninguna razón de ser, y ya la razón nos la está dando las últimas publicaciones de Nature y de los centros de pensamiento científico del mundo, y es que el virus es una producción de laboratorio para una guerra biológica entre los Estados Unidos y la China en el marco de la bipolaridad y la disputa por mercados y por la economía global, dado que el gigante chino estaba proyectado hacia 2030 a ocupar el lugar de los Estados Unidos como la economía más grande del planeta y el control del planeta. Entonces, esa teoría planteaba, esto es una guerra biológica para retrasar el avance chino. Lo que pasa es que no me parece que yo nunca creí en eso, porque la China ha sido muy afectada y los Estados Unidos también. Es decir, si eso fuera una teoría conspirativa, pues conspiraron muy mal. Sin embargo, la teoría que ya se afianza en la comunidad científica y que en este momento ya se está planteando es la teoría de la zoonosis. El virus se reprodujo como una zoonosis, es decir, el virus crece y se reproduce en los murciélagos y en las serpientes. Después de reproducirse en los murciélagos y en las serpientes, entra en contacto con el humano, hace un proceso de adaptación, porque hay muchos virus que viven en los animales, pero no logran pasar a los seres humanos. Este virus logra adaptarse y por el contacto que tienen los seres humanos en la alimentación, pues se adapta al ser humano y se desarrolla y genera el contagio. Pero además está ligado a toda la discusión de la agroindustria global de la alimentación. La agroindustria que produce agrotóxicos o se hace con agrotóxicos para la industria chatarra, que es una industria global, es una industria que ha depredado el medio ambiente, las zonas silvestres, y ha obligado a que muchos animales donde van creciendo virus tengan que vivir en condiciones distintas a su hábitat natural, ¿cierto? Y en esa condición se alteró el equilibrio de la naturaleza, sumado al cambio climático, la crisis climática que ha producido un aumento de temperatura, esa conjunción del aumento de la temperatura por la quema de energías fósiles, que es la crisis climática, sumado a que ciertos animales que no tenían por qué vivir en ciertos hábitats distintos por la depredación de esta industria, han tenido que adaptarse. Les doy un ejemplo, los cerdos. A los cerdos, para poder producir esa comida, les dan antibióticos para tenerlos limpios, supuestamente de bacterias. Cuando tú usas los antibióticos, tú generas algo que se llama la resistencia bacteriana. Por eso de los antibióticos no se puede abusar, porque las bacterias aprenden rápidamente a detectar el antibiótico y llega un momento, una de las grandes luchas de la ciencia médica es el tema de la resistencia bacteriana. Es decir, la bacteria aprende y ya le dan el antibiótico y no te sirve para nada. Entonces esta industria abusa de los antibióticos y genera unas condiciones para que entonces ahí también entre el virus, la naturaleza pierde el equilibrio y, como dice Leonardo Boff, teórico y pensador de la teoría de la liberación y asesor del Papa Francisco en el debate que Francisco abrió con la encíclica sobre la crisis climática, basado en el panel de expertos y científicos. Dicho sea de paso, la encíclica del Papa Francisco contra el modelo del capital que depreda la naturaleza y el medio ambiente es una encíclica que está sustentada en estudios científicos. Hay un panel científico que ya dijo, nos gastamos ya el planeta Tierra. Con lo que no contaba el modelo del capital era que el modelo del capital instauró a que hay que hacer una lógica de acumulación de la riqueza, donde 64 seres humanos tienen la riqueza de 1.000 millones de seres humanos en el África, en América Latina, etcétera, pero con lo que no contaba el capital es que los recursos son finitos y que si te gastas el planeta Tierra, ¿dónde vas a vivir? Es suicida. El modelo encuentra ese límite. Eso lo describe Boff muy bien. Y Boff dice, la madre tierra, cuando ya ve que se la están atacando, ella se escabulle, se moviliza, ocurren los maremotos, desaparecerán islas enteras porque la tierra hace el terremoto para removerse
de aquello que lo daña, que le afecta, que es esa vida humana que instauró ese modelo, que es incompatible con la madre tierra. Aquello que nuestras comunidades indígenas entienden por su cosmovisión y su vivencia, hoy la ciencia lo corrobora. Y la Iglesia Católica, que negó la ciencia, hoy es la bandera de la Iglesia Católica en cabeza de Francisco. Y ese, digamos, es Ibov, que es brasilero y que fue expulsado del Vaticano por Boctila, Juan Pablo II, que era la versión conservadora de la Iglesia Católica, sostiene este debate y la ciencia lo corrobora, evidentemente, porque él se fundamenta en la ciencia y es, llegamos a un punto en que mezclamos tantas cosas, violamos tanto el equilibrio natural de la zona silvestre, que un murciélago terminó generando este cataclismo a partir de la transmisión de un virus, que además, otro elemento, además de esa crisis climática, es que el virus lo que devela también es una crisis de la ciencia, de la salud pública en el mundo. La ciencia médica, en su conocimiento tecnológico, desde el gran avance de la ciencia en el siglo XX fue el de Watson y Crick. En la década de los 60, donde Watson y Crick descubren la hélice, el helicoidal, la forma helicoidal del código genético. En este momento ya la ciencia médica ha evolucionado hacia la comprensión del genoma. Es decir, la ciencia médica desde su conocimiento conoce los virus. La salud pública aparece cuando las grandes pandemias en el siglo XVII, en el caso de Colombia en el siglo XIX, arrasaban ejércitos enteros y empobrecían a la humanidad. Entonces los gobiernos y los estados tenían que decir la salud tiene que ser pública, porque no podemos enfrentar eso, no podemos enfrentar la viruela, el sarampión, la gripe, no lo podemos enfrentar sin que la salud sea pública, a cargo del Estado, y ahí nace la salud pública. Y eso lo entendimos hace un siglo, pero luego se nos olvidó. Se nos olvidó porque la ciencia se mercantilizó. La industria y las grandes corporaciones dijeron, no nos interesa investigar la malaria porque de eso se mueren los negros del África. Nos interesan las investigaciones donde podamos hacer negocio con eso. De las enfermedades raras donde podamos vender un medicamento a un súper rico por 200.000 millones de pesos para que se salve la vida. Vamos a extorsionar a los estados para que no haya control de precios de medicamentos y los sistemas de salud nos tengan que pagar los medicamentos a los precios hasta el 1000%. La industria farmacéutica es una de las industrias más poderosas del mundo. Tiene el lobby empresarial y de marketing comunicacional más poderoso del planeta. ¿Saben cuál es ese lobby? Ese lobby consiste en el visitador médico. El visitador médico es aquel ciudadano muy amable, muy querido, que va donde el médico a decirle, venga, aquí le traigo este medicamento para que usted prescriba. Y entonces, señor, los dos ganamos. Y cuanto más medicamento usted prescribe, usted viaja. Yo le doy conferencias para que usted vaya a los grandes congresos mundiales de la ciencia. Y obviamente esa industria se dedicó a corromper la ética médica. No todos los médicos cayeron ahí, pero una parte sí. Hay conglomerados médicos dedicados a eso, de la ciencia médica. Y las corporaciones, hasta hace poco, eminentes conocedores y asesores de la Organización Mundial de la Salud, dice, es que la industria ya capturó la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ya aparece en la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Y eso fue muy grave, porque pues efectivamente la ciencia pudo avanzar para el punto de haber entendido a tiempo qué era el coronavirus y pararlo y detenerlo, pero los intereses financieros del gran capital y de las corporaciones no lo dejaron, y el virus siguió evolucionando porque la ciencia está dedicada a los negocios y no a los problemas de la salud pública, del interés público de la humanidad. Y creció el virus. Entonces el virus aparece en la China. Entonces Donald Trump aparece diciendo esto es un fenómeno chino y generemos una suerte de discriminación contra los chinos. Lo que no sabía Donald Trump es que ahora el centro de la epidemia en los Estados Unidos, porque es mucho más vulnerable el sistema de salud chino de Estados Unidos y el sistema de Estados Unidos que el chino. No vamos a hacer un debate sobre el modelo chino. No puede tener acuerdos o desacuerdos, pero lo que sí está claro es que el sistema de salud de los Estados Unidos es un sistema privado
que se gasta unas cifras altísimas que quedan capturadas en las grandes corporaciones de aseguradoras. No ha habido debate posible en el Congreso de los Estados Unidos para reformar ese sistema porque las corporaciones tienen capturados a los congresistas del Partido Republicano. Cuando se intentó hacer el Obamacare, prácticamente movilizar una reforma a la salud en los Estados Unidos era acabar con el presidente, porque las corporaciones movilizan todo el poder político y mediático para acabar políticamente con quien proponga eso. Bernie Sanders, el gran derrotado triunfador del debate electoral en los Estados Unidos, porque hay una paradoja acá, es que todo esto aparece, el virus aparece en el momento en que estamos en un proceso electoral entre Donald Trump, que se quiere reelegir, y el Partido Demócrata. El Partido Demócrata está en unas primarias entre Biden y Bernie Sanders. Bernie Sanders es un fenómeno político, en tanto en Estados Unidos nunca se habló de socialismo ni de nada. Y Bernie Sanders preguntaba dos cosas: ¿por qué somos la potencia económica del mundo, el país más rico, y no tenemos salud y no tenemos educación universal? A ver, contésteme pues esa pregunta. El pueblo norteamericano llegó a interrogarse por la vida de Bernie Sanders: ¿cómo así que somos ricos y no tenemos salud? Y tenemos que ir a pagar $5,000 por ir a una atención médica, porque enfermarse en Estados Unidos eso es un crimen, eso es una cosa costosísima. Por eso el virus se propagó, porque si yo tengo una gripa, yo no me voy a ir allá a que me empeñen en esa clínica, yo me hago el bobo y me quedo en mi casa. Y el costo que pagaron es el que es la vida y el desplome de la economía norteamericana. Y por supuesto, Bernie Sanders estaba haciendo ese debate contra Biden, que es el establecimiento demócrata: más o menos mantengamos nuestras relaciones con Wall Street, no modifiquemos grandes asuntos. Es derrotado en las primarias, pero Biden, frente al desplome, frente a la evidencia real de la muerte del pueblo norteamericano, dice: las ideas que tiene que asumir este partido son las de Sanders. Entonces Sanders es el derrotado que triunfó. Quedó por fuera del proceso electoral, pero sus ideas son las que tienen que enfrentar a Donald Trump. Y en ese punto estamos como para hacer una correlación política también de todo este análisis. Entonces, como íbamos diciendo, entonces esto empieza en China, esto llega a Europa, y en Europa el virus causa otro estrago. Y es que el virus evidencia que la tal Unión Europea esa no existe. Porque se supone que la Unión Europea era el organismo multilateral con el que los estados europeos iban a enfrentar de manera global los problemas, pero resulta que eso se disolvió, eso no aguantó un brinco, cada estado empezó a resolver por su lado, y ahí hubo varias decisiones. Por un lado, los ingleses. Entonces los ingleses lo primero que dicen es: la estrategia que nosotros vamos a utilizar para poder combatir este virus es lo que se denomina la inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño es cuando un virus llega a la población, usted se contagia y genera anticuerpos, que es lo que hacen las vacunas. Las vacunas lo que hacen es que a usted le meten el animalito, la bacteria, o una forma parecida a la bacteria, para que el cuerpo produzca anticuerpos. Entonces ya cuando llegue el cuerpo se defiende solo y le expulsa, ¿cierto? Entonces lo que dijeron los ingleses es: aquí vamos a hacer la inmunidad de rebaño. Y la inmunidad de rebaño es: dejemos que se contagie aquí todo el mundo, que muera, pero protejamos a los más viejos, a los mayores de 65. Alguna gente tendrá que morir, porque todos nos tenemos que morir en esta vida, pero de una vez inmunizó todo el mundo y no jodemos más, ¿para qué vamos a sacrificar la economía? Eso fue lo que dijeron. Pues Boris Johnson, primer ministro inglés, pues fue el primero que terminó en una unidad de cuidados intensivos batiéndose entre la vida y la muerte. Y pues terminó en unidad de cuidados intensivos en medio de un debate científico duro y de la opinión pública inglesa y de la ciencia inglesa, que en ese momento les dice: claro, lo que pasa es que para lograr la inmunidad, señor, se necesita más o menos como 30 millones de contagiados. Si de 30 millones que se contagian, 5% necesitan unidad de cuidados intensivos y 3% se muere. Son como 300,000 muertes, pues vaya a ver usted si resiste su gobierno eso. A ver si lo vuelven a reelegir. Obviamente eso fue un debate duro de opinión pública, pues terminó el tipo en la unidad de cuidados intensivos, pero pues evidentemente él es el primer ministro de Inglaterra. Él no es un pobre del sur de Bogotá o del Amazonas que no tiene acceso a la unidad de cuidados intensivos de inmediato, porque no es cierto que este virus afecta a todos, pero no de manera igual. Se expresan las inequidades. El señor se acaba de recuperar. No sabemos cuál es el efecto que el virus haya tenido en la conciencia del tipo, porque Leonardo Boff en el Foro Social Mundial decía: vamos camino al cataclismo. Con la crisis climática vamos con los ojos vendados hacia la destrucción de la humanidad.
Y hay dos opciones para salir de esto. Una opción es la política, la autorregulación, el debate democrático multilateral de las naciones para poder decidir finalmente, señores, nos tenemos que autorregular. Hay que hacer una política tributaria global que redistribuya la riqueza. Es el debate de Piketty de la redistribución de la riqueza. Hay que hacer una política global, climática global que controle las emisiones de gases de cuenta de carbono y el petróleo para poder controlar esto. Eso es una opción, que haya un acuerdo político y por la vía de la política nos autorregulemos. La otra opción, decía Boff, es la tragedia. Es la tragedia, que cuando la madre tierra se escabulla, se movilice, por la vía de la tragedia nosotros adquiramos una conciencia, un sentido común distinto, y a partir de esa conciencia de la vulnerabilidad humana, que yo no me imagino lo que estará pasando por la cabeza del señor Boris Johnson, de la vulnerabilidad humana se llegue a una conciencia de decir, hombre, hay que tomar decisiones distintas para cambiar el rumbo que ha tenido la humanidad con este modelo económico, político y medioambiental que nos ha traído hasta eso. Esa es la segunda línea que planteaba Boff. Le dio la razón, porque eso lo dijo hace muchos años. Pues mire, estamos llegando por la vía de la tragedia. Lo que pasa es que tampoco es cierto, y esto es otro debate, cuando aparece el coronavirus, entonces aparece Zizek y Agamben a hablar del estado de excepción. Entonces Zizek dice, es que este virus colapsó el capital. Y yo me aparto de esa postura en el sentido de que el virus no va a acabar el modelo por sí mismo. El modelo, es decir, esto puede tener dos salidas. Esto puede tener una salida democrática y de cambio y de replanteamiento del orden mundial y del orden colombiano, que ahorita vamos a aterrizar en Colombia, pero esto puede tener una deriva fascista, porque es que esto no funciona como el péndulo de la historia, que después de la tragedia viene la maravilla. No, después de la tragedia puede llegar otra vez la tragedia. Eso nos lo ha demostrado la humanidad. Puede venir el autoritarismo y el fascismo. En este momento ya en varios países están utilizando unos dispositivos para poder controlar la temperatura de la gente, medición de anticuerpos. Entonces, si usted no tiene el anticuerpo que muestra que fue contagiado del virus y sobrevivió, no puede trabajar. O sea, lo que puede venir es el fascismo por la vía del control de la vida de los cuerpos, una biopolítica. Porque la salud, una nueva biopolítica, yo creo que Michel Foucault estaría feliz en este momento escribiendo una cantidad de asuntos, porque viene un control sobre el cuerpo, la temperatura de la gente, y esto puede ser aprovechado por el poder político fascista para reanudar su proyecto. Eso es una deriva posible. Esa es una deriva posible que depende, pues, de nosotros, porque esto nada lo van a regalar. Porque la ingenuidad de creer que el virus en sí mismo va a hacer que las élites globales y que la burguesía global se va a volver democrática solo por el virus, no. Lo que han demostrado las élites globales, y el caso colombiano es perfecto para demostrarlo, es que ellos van a hacer un manejo neoliberal de la pandemia. Ellos van a intentar salir de esto con las fórmulas del neoliberalismo. Lo que pasa es que no les ha quedado fácil, porque la verdad es apabullante. Pues las élites colombianas, en un principio, la lectura que yo he hecho y le he planteado públicamente es que la decisión de la élite fue la de Boris Johnson en Inglaterra, Reino Unido. Pues más o menos era algo así como... pasemos de largo, cuál cuarentena, hagámonos la voz, lavado de manos, vamos pasando ahí, de agache, pues alguna gente tendrá que morir. Pues si se muere una gente en la calle del Amazonas, pues se murieron. ¿Qué más pues se va a hacer? Y ahí vamos pasando de agache, le metemos a esto prensa, marketing, medios, y bueno, y ahí vamos, y salvamos a los bancos, pues, porque tú sabes que aquí en Colombia, si hay una crisis financiera, la solución es salvar a los bancos. Si hay una crisis sanitaria, solución, salvar a los bancos. O sea, todo va hacia los bancos. Una compulsión con los bancos. Pero efectivamente en Colombia el problema es que se le atravesaron los gobiernos locales. El gobierno de Bogotá, el gobierno del Magdalena, el gobierno de Antioquia, el Meta, que dijeron, no, nosotros vamos a ir a hacer una cuarentena, señor Duque, y evidentemente eso lo puso en evidencia frente a la opinión pública. Y evidentemente en ese pulso de los gobiernos locales y de una opinión pública que dice, entonces este señor nos va a mandar a la muerte, pues les tocó ceder, pero les tocó ceder vía la disputa, no porque haya habido la conciencia de vamos a proteger a la gente, no, vía la disputa política y de opinión pública, porque finalmente el Centro Democrático se da cuenta, pues nos toca hacer algo, porque cualquier muerto no lo achacan y no nos vamos a reelegir. El problema de ellos es, aquí nos desplumamos. Señores, si en el 2021 no vamos a ver ni médicos,
si no movemos esto bien, porque ya son varios gobernadores, es Bogotá haciendo un contrapeso en el manejo de esto, toca soltar un poquito. Entonces ellos tratan de modular, pero evidentemente pues ellos toman 3 decisiones. Esto lo mismo pasó en Estados Unidos. Donald Trump pues hizo una política de negacionismo. Aquí no pasa nada, el virus no existe. Lo que pasa es que, y obviamente, saca unos importantes recursos para inyectarle a los bancos, pues porque ellos tienen la idea de que los bancos, es parte del modelo, obviamente tienen que pagar también a sus financiadores, de que por la vía del crédito se resuelve eso. Pues ellos han sido tan creativos que han generado hasta el crédito para los pobres. A ver cómo le sacamos la plática a los pobres y le vendemos crédito para que los bancos no pierdan ni un peso. Eso también hizo allá, pero obviamente hubo una opinión pública que se contrapuso y evidentemente ellos han tenido que ir cediendo, pero el manejo de la pandemia es completamente neoliberal en Colombia. En 3 puntos puedo demostrar esta afirmación que estoy planteando. El primer punto es que lo primero que hacen es que sacan el decreto 444, que es el decreto donde ellos crean el fondo FOME, que es el Fondo de Recursos para atender la pandemia. Cuando ellos sacan ese decreto, quitan los recursos de las pensiones y de la renta petrolera a los entes territoriales, los centralizan, es un debate con los gobernadores, y bueno, y una parte de esa plata va para los bancos, y la otra parte, pues no sabemos todavía, porque hasta ahora no conocemos documento claro, contundente, serio, transparente y público, porque es lo que tiene que hacer un gobierno serio que no hemos tenido en este país, del ministro de Hacienda que dé cuenta, bueno, usted recaudó ahí 15 billones de pesos, más 31 billones de pesos, porque la decisión que tomó el tipo fue, vamos a los bancos. Vamos a que la banca internacional nos preste y endeudemos al país, porque no se les podía ocurrir apelar a las reservas internacionales que tiene Colombia, ni tampoco se les podría ocurrir, obviamente eso no les cabe en la cabeza, ni en la conciencia, ni en los intereses, ni en nada, que se puede gravar los impuestos a los más ricos, como lo propuso Jorge Garay y Espitia. Usted pone una tributo a los ricos y súper ricos y con eso resuelve el problema de la renta básica 3 meses. Y ese tipo no se va a morir porque le quitaron una plática, una exención de impuestos, porque pues aquí cada reforma tributaria es ver cómo exencionamos impuestos a los 4 o 5 ricos y súper ricos de este país, para que los tipos se lo gasten no sé en dónde, porque pues a ver, a la luna no pueden viajar pues porque no hay vuelos de cohetes para la luna, a Júpiter y Plutón tampoco, a la otra galaxia tampoco, entonces ¿dónde te la vas a gastar? Ya ahora tampoco el tipo va a poder viajar en un crucero porque pues está el coronavirus, es simplemente la irracionalidad del capital de acumular por acumular. El modelo de humanidad más retrógrado, atrasado y precario, humana y espiritualmente pues. Entonces, démosle exención para que el tipo guarde más plata. Entonces ahí, la primera decisión es esta. Entonces, una plata para los bancos donde le regaló 500.000 millones de pesos. Préstamo a nivel internacional a los bancos. Ya después, aparecen 25.000 jubilados que tenían que pensionarse, que están en los fondos privados de pensiones, que es la estafa más horripilante de este país. Entre otras cosas, ahorita hago un planteamiento sobre la ley 100, y esos fondos privados, que lo único que han hecho es especular con los recursos de los trabajadores de este país en la banca internacional, que está quebrada, y obviamente los tipos están quebrados, entonces les dicen a esto, venga, aquí tenemos que pensionar acá estos 25.000 jubilados, ¿qué hacemos con esta gente? No, carguémosle al régimen de prima media, ahí sí funciona el régimen de prima media. Para salvar a los fondos privados de pensiones, vengan estas 25.000 personas, vayan para allá, que ahí sí sirve, para descargar de la responsabilidad a los fondos privados de pensiones, que fue otro de los negocios que inventó la ley 100. Yo creo que la más nefasta ley que ha habido en este país es la ley 100. La ley 100 es la ley de seguridad social que inventó 3 negocios. El primer negocio que genera la ley 100 es el negocio de las EPS, rentable. El segundo negocio de la ley 100 son los fondos privados de pensiones. Y el tercer negocio de la ley 100 son las ARL. Ese negocio, nosotros teníamos claro las EPS y las pensiones. Eso está, las ARL pasaban de agache, ¿cierto? Uno no detectaba tanto a esta gente, pero ahora quedaron en absoluta evidencia. Estos fueron los 3 negocios que montaban la ley 100, los 3 han fracasado, pero en esta emergencia a los 3 se les quiere salvar. Las EPS, en vez de entregar su platica para que miremos a ver cómo
podemos dotar a los hospitales. Venga, señores, yo entrego la plata pues para que se dirija, para que paguemos las deudas que tenemos. No, el ministro de Hacienda dijo la semana pasada en el Congreso de la República que de 7.3 billones de pesos, 4.7 le habían girado a las EPS. Nosotros no necesitamos la plata en las EPS, lo necesitamos en la clínica y los hospitales. Además, porque las EPS le adeudan a las clínicas y los hospitales más de 15 billones. Estamos hablando de que entonces por lo menos pague alguna parte de la deuda, hermano, a ver si, porque es que el hospital es el que va a atender. Ahorita acabo de poner un trino donde digo, el hospital saque el trapo rojo, colguémosles trapos rojos a los hospitales porque van a tener, porque en este momento están en la quiebra absoluta. Porque es que, entre otras cosas, el sistema de salud ya está más desmantelado que antes del coronavirus. ¿Usted no les parece muy absurdo que aquí se declare una emergencia sanitaria para fortalecer el sistema sanitario? Y el sistema sanitario está más quebrado que antes que se declarara la emergencia sanitaria para fortalecer el sistema sanitario. Y está más quebrado, ¿por qué? Porque las clínicas y los hospitales, cuando llegó el confinamiento, la cuarentena, tuvieron que paralizar la consulta externa y paralizar la cirugía electiva. Como la ley 100 pone a los hospitales y a las clínicas a facturar servicios para que la EPS le pague, y como no han podido facturar porque tienen paralizados esos servicios y muchos médicos estamos en la casa porque no nos necesitan para atender, entonces también nos han bajado los honorarios y todo. Es decir, esta pandemia vamos a pagar nosotros, los trabajadores, las EPS guardan esa platica, porque a las EPS se les gira puntualito mensualmente, pero las EPS no dicen, venga, o el gobierno, venga señoras, ya que ustedes no tienen que girarle a esta gente, venga, yo cojo esta plata y se la giramos para votarlos. No. En este momento las EPS están cuadrando caja. Son una crisis sanitaria utilizada para que las EPS cuadren caja. Hágame pues el favor, ¿quién se iba a esperar eso? O sea, extremaron fue el neoliberalismo, pues fue peor. Y entonces, las EPS, y ahora las ARL. Entonces las ARL amasan en los bancos, porque entre otras cosas hay que tener claro quiénes son las APS y las ARL, el sector financiero. ¿Dónde recauda la plata de los colombianos? Las EPS, en los bancos. Entonces usted, trabajador, va y cotiza, paga al banco, y la EPS vaya usted a saber qué negocio, porque no ha habido poder uno que pueda saber en este país cuál es el negociado del gerente de la EPS con el banco para tener la plata ahí retenida y especular con ella. Entonces nosotros vamos, entregamos la plata al banco, le pagamos al banco para poder cotizar, ellos especulan y luego ellos llaman a prestarnos la plata. Ah, es que tenemos una promoción para prestar y cobrar un interés. Ustedes pueden creer semejante desafuero. Y lo mismo las ARL. Tienen 7 billones de pesos en los bancos. Entonces resulta que ya por una presión de nosotros, porque es que aquí nada es regalado, aquí toca todo luchado, por toda una movilización mediática que nosotros hicimos, política, entonces, claro, porque es que lo que ya no podía, con lo que ya no podía la opinión pública ni el pueblo colombiano es como así que hay un médico envuelto en bolsas para atender esto. Esta oligarquía, ¿cómo? O sea, esa imagen del médico envuelto en bolsas y el juez con un traje de astronauta. Esa imagen es terrible. Esa imagen es inaceptable. Y esa imagen no la íbamos a normalizar como ellos querían. Ellos querían que nosotros nos quedáramos callados y normalizáramos eso. Pues por la vía de esa imagen, nosotros nos lanzamos a hacer unas encuestas y empezar a increpar a la opinión pública sobre la desprotección del personal de salud. La última la lanzamos el martes y ahí tenemos un debate durísimo con las ARL. Entonces el gobierno llega y dice, bueno, digámosle a las ARL que cojan el 5% de los recursos para que compren esos elementos de protección personal. Y Fasecolda, que es el gremio de ellos, dice, bueno, eso equivale a 25.000 millones de pesos al mes. Eso no es pues eso no es un pelo para ellos, pues. Nosotros damos 25.000 millones, pero aparte de eso, esos tapabocas están disparados porque hay una especulación del precio del mercado con eso, y ellos no se sabía cuánto están comprando eso. Pues con 1.000 millones compro 3 tapabocas, porque como esto está disparado, aquí no controla nadie, y hasta coima en recibir ahí en medio de esas compras, porque en este momento acabamos de documentar solo el 0.05% de los encuestados de nosotros, que es nuestra fuente primaria, que son nuestros médicos de nuestros hospitales y clínicas de todo el territorio nacional, han recibido material de las ARL, que supuestamente que hicieron una supercompra. Y el 85% dice no hemos recibido nada, y el 15% dice hemos recibido cualquier cosa.
y ya los hospitales empezaron a decir, por aquí trajeron y tiraron 5 tapabocas ahí que no tienen nada que ver con las especificaciones de la OMS, o sea, es un desprecio, ahí compren ahí cualquier cosa y denle a esa gente cualquier cosa. Razón por la cual nosotros hoy, a partir del estudio serio, riguroso, de fuente primaria de los propios médicos y las enfermeras de este país, acabamos de erradicarle al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la Nación, al Fiscal General de la Nación, al Ministro de Trabajo, al Ministro de Salud, al Defensor del Pueblo, a ver si alguien se mueve, ese informe, porque no puede ser posible entonces que entonces esta gente tiene la plata de los trabajadores, pues porque la plata no es de ellos, pues son recursos de la parafiscalidad que son recursos públicos y estos tipos no pueden manejar eso con el tiremos ahí 5 tapas, esos son recursos de los trabajadores, son recursos públicos de los colombianos. Y aquí tiene que haber unos entes de control que requiera esta gente. Y el fiscal, que no va a investigar la ñeñe política, por obvias razones, entonces investigue eso, hermano, para que haga algo, pues, porque el tipo tiene que mostrar alguna gestión, pues. Tienen que disimular, pues, que el man no está haciendo nada. Disimula entonces con eso, hermano. Entonces, ese, digamos, ha sido el trabajo, pero esto es parte de la lucha. O sea, porque es que esa idea, por eso les insisto, no es que el coronavirus va a hacer que esta gente entienda que el Estado va a intervenir, no, esta gente va a entender es por la posibilidad de organizativa de la sociedad civil, de los partidos políticos alternativos, de todos los escenarios de opinión pública, es decir, si nosotros nos quedamos quietos nos dejan morir, eso lo tenemos claro. Yo se lo explicaba a los médicos, muchos de ellos votaron por el señor Uribe y por el señor Duque. Y yo les dije, pues hermano, yo no sé usted por qué votó así, eso es problema ya suyo, por lo que les estoy diciendo es que no nos podemos dejar morir y nos toca luchar, compañeros, nos toca luchar. Y nos toca entendernos como clase obrera, como trabajadores. Y nos toca juntarnos, el intensivista con la auxiliar de enfermería como precariado, porque eso fue lo que desnudó esta crisis, que hay un precariado, que la ley 100 es el negocio más nefasto que se haya generado en este país, que es un desastre. También develó el precariado que tenemos y la privatización del sistema de salud. Lo del Amazonas desafió todas las proyecciones epidemiológicas en Colombia. Los epidemiólogos con los modelos matemáticos, yo respeto mucho los modelos matemáticos y nosotros nos apoyamos en epidemiólogos, en la federación y en economistas para hacer las proyecciones, pero las proyecciones nunca son exactas, menos en Macondo. Pues hicieron las proyecciones y lo que nadie se esperaba era que el virus llegara rápido al Amazonas. Porque el Amazonas es una zona tan vulnerable como el 40% de las zonas dispersas y rurales de este país, donde habitan 20 millones de colombianos, que si el virus llega a ras. Nos están llamando a decirnos que eso es una tragedia. O sea, en este momento estamos viendo es qué hacemos con el Amazonas, pero es el Guainía, es el Bopés, es la Guajira, es el sur de Bogotá, es la costa, es el Caribe, es el Pacífico, es el acumulado de la inequidad que se acumuló en este país, más la ley 100 y sus negocios, encima de ese acumulado de inequidad. Y eso está al desnudo. Y tampoco se esperaba que entonces el virus además fuera a atacar una cárcel, que pues la condición carcelaria es demasiado precaria, entonces si el virus entra a la cárcel, alcance pues usted a imaginar si en condiciones naturales no hay forma de controlar una gripe en una cárcel, porque no hay el estado de hacinamiento, la vulneración de los derechos humanos. Hay 5 cárceles en Colombia que han sido declaradas bajo el estado de acoso inconstitucional. Ya alcanzarán pues ustedes a imaginar que uno manejar el coronavirus en una cárcel. Pues eso ya es lo que no se espera, y eso inmediatamente alteró, pues ya, yo tengo amigos matemáticos, no hermano, es que en Colombia es imposible calcular nada, ¿qué vamos a calcular? ¿De dónde salió eso en el Amazonas? No sabemos, hermanos, allá está, allá está, y hay un solo internista y hay un solo anestesiólogo. Si ese señor se enferma, por ahí se fue todo el mundo, porque lo que no entienden tampoco es que el recurso humano en salud es el capital más valioso de un sistema de salud. Usted puede traer toda la infraestructura hospitalaria, ventiladores, respiradores, UCI, tecnología, compre lo que le dé la gana, pero si usted no tiene el saber de la enfermera, del médico, que sabe cómo se utiliza esa tecnología, el talento humano, el recurso humano, ahí no pasa nada, compre la tecnología que quiera. Entonces eso es un valor para la sociedad, porque formar un intensivista cuesta 15 años. Entonces, si se murió un tipo de esos, ahí se quedó desprotegido 20.000 ciudadanos, una cantidad de gente, pues porque por ahí se fue la sociedad. Entonces, estos querían era que nosotros nos envolviéramos en bolsas y ellos, mientras que ellos están
guardados en sus búnkeres, amasando plata en los bancos, que yo no sé dónde es que la van a gastar, pues, porque es que también queda claro que los tipos ya ahora no van a poder viajar, pues ya no te vas a poder ir para Hawái fácil. O sea, en eso sí tienen razón quienes dicen, el coronavirus en todo caso generó una condición distinta de la humanidad. Entonces, básicamente, esa es la situación que tenemos hoy en Colombia. Ahora, ¿cuál es el debate? Que bueno, que vamos a levantar la cuarentena. Yo estoy de acuerdo con que no hay que hacer cuarentena indefinida, pero nosotros propusimos, si usted va a hacer una cuarentena en un país donde está el 60% de la población informal, usted tiene que proporcionarle a esa población informal servicios básicos y soberanía alimentaria. Para eso, usted tiene que hacer una reactivación del agro. Entre otras cosas, los tipos, para dar los subsidios al agro, el 70% de los subsidios se los dieron a los grandes empresarios del agro. No les da para más. O sea, no pensando en el pequeño campesino, que es el que produce el 70% de los alimentos. No, siempre es el gran empresario, o sea, el del banco. Entonces, ahí, el tema es que tenían que hacer una política social, ¿cierto? Con esos recursos para poder una renta que le permitiera a la población estar en sus casas. No lo hicieron y eso se tradujo en el movimiento Trapos Rojos. No lo hicieron. Eso no se ha logrado ni en Bogotá ni siquiera. No hemos podido con eso, pues porque eso lo que va a generar es un estallido social. Pero entonces ellos dicen, vamos a levantar la cuarentena porque viene el estallido social. Pero viene el estallido social porque los tipos no hicieron lo que tenían que hacer, de direccionar los recursos donde tenían que estar, para la vida de la gente, para la comida del niño, de la niña, para el agua potable, para la luz, para la dignidad del ser humano. Es que el centro de la política pública, de la política, es el ser humano, la humanidad, la vida, que es el mensaje. Pero eso no lo entienden, eso no les cae. En su ortodoxia eso no lo ven. Entonces, como no lo hicieron, nos quedamos a levantar por grupos. Yo ayer veía la locución del presidente donde él se para con un médico, pues nosotros hicimos ayer la rueda de prensa y se paró pues con un médico, hasta muy respetable el señor, yo lo conozco, pues a decir que no, que vamos muy bien. Pues más o menos que el sistema de salud va muy bien. El problema es que a vos no te pueden decir eso cuando vos estás viviendo la realidad. Porque, a ver, hermano, usted puede contratar a todos los publicistas del mundo, pero usted no le puede decir a la gente que no está viviendo lo que no está viviendo, porque que la gente no es psicótica. Entonces, no, que vamos muy bien y que entonces para poder salir a hacer el levantamiento gradual de la cuarentena, es que esto, Colombia es como una cosa entre la comedia y la tragedia, esto ya es cómico, pero es trágico, que entonces vamos a exigir para que salgan los trabajadores de la construcción, la manufactura y el comercio, que las empresas cumplan protocolos de bioseguridad. O sea, tenés desmantelados los hospitales, no has podido garantizar la bioseguridad para la enfermera, para el médico, el tapaboca, y ahorita entonces van a garantizar los protocolos de bioseguridad para los 10 millones de trabajadores que van a salir. ¿Pueden creer pues eso? Entonces, bueno, esa es la pregunta. Bueno, señor Duque, muy bien, listo, los 700.000 trabajadores seguimos envueltos en bolsas. ¿De dónde va a proteger entonces usted? ¿Cómo va a garantizar usted la protección de los trabajadores de la construcción o de la manufactura? Se supone que hicimos una cuarentena que nos costó 3.5 billones de pesos de caída de la economía. Y lo botaron a la basura, porque la cuarentena era para preparar el sistema de salud. Y entonces usted votaron 3.5 billones y en la cuarentena, donde había que preparar el sistema de salud, desmantelaron el sistema de salud. Hágame pues en cuenta, porque es que uno puede ser inepto en la vida, pues, y dejar en el punto cero la situación, pero aquí fue que desmantelaron el sistema de salud en una cuarentena que era para fortalecer el sistema de salud. Y entonces ahora aparecen a decir, vamos muy bien. Por favor, o sea, esto ya es una cosa trágica, pero cómica también. ¿Esto qué es? Entonces, esa es la situación que estamos enfrentando en este momento. Nosotros estamos en este momento ya, digamos, moviendo y diciéndole a los trabajadores de la manufactura, pues exíjale al empresario por las condiciones de bioseguridad o si no, no salga. Movilícense los trabajadores, los de la salud, los de la manufactura, los de la construcción, más los trapos rojos y pongámosle trapos rojos a los hospitales. El movimiento de trapos rojos es el movimiento de las poblaciones vulnerables pidiendo alimentación. Montémosle trapos rojos a los hospitales también, que tampoco tienen los recursos. Entonces, básicamente, esa es la situación en la que nos encontramos ahora. Yo voy cerrando por ahí para más bien abrir un espacio de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a nuestra conferencista Carolina Corcho
que es la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Le agradecemos por esta excelente conferencia. Yo le daría entonces la palabra primero a nuestro director de la escuela, Francisco Cabrera, antes de empezar la discusión, por si él necesita comentarnos alguna cosa. No, simplemente agradecerle a la doctora Carolina su excelente exposición. Creemos que tenemos, de acuerdo con los planteamientos que hemos venido exponiendo en la escuela, una serie de coincidencias en el análisis que hacemos sobre la situación de la salud en Colombia, la necesidad de que el servicio de salud sea un servicio público esencialmente, esta situación que se enfrenta por parte de los médicos, la situación que enfrentan los hospitales, toda la red pública hospitalaria, la forma como la pandemia ha puesto al orden del día este asunto de la salud y ha colocado a la vista de todo el mundo las grandes falencias de este sistema, que es un sistema de aseguramiento privado que no brinda el servicio de salud que se debe a los colombianos, porque se convirtió la salud en un negocio. Ver esa escena que la doctora Corcho señala de los médicos improvisando trajes de protección con bolsas de basura, es quizás la imagen que mejor refleja. Es una imagen trágica, pero es la imagen que mejor refleja la situación en que se encuentran en estos momentos los hospitales y en particular el personal de la salud. La forma como se enfoca el tema de las ARLs es un asunto también en el que coincidimos plenamente. Ayer hicimos una exposición aquí sobre ese tema. Yo creo que muy enriquecedora la exposición, y vamos a darle entonces la palabra a nuestros asistentes. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Carolina. Gracias, profesor Francisco. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, recordemos cómo vamos a hacer la discusión acá en Zoom. En la plataforma hay dos personitas en un botón que se llama participantes. Si ustedes le dan clic ahí, en la parte de abajo van a encontrar una mano azul. Esa mano azul significa que ustedes quieren participar, que quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, etcétera. Entonces les pedimos por favor que desde ya empiecen a poner sus manitas azules. Ya las habilitamos. Ya en este momento hay algunas, pero queremos que haya más intervenciones. Y de todas maneras entendemos que hay personas que no manejan todavía la plataforma o que no han encontrado esa manito azul. No se preocupen, los estamos leyendo por el chat y estamos también desde nuestras redes sociales en vivo, de tal manera que nos pueden escribir por Twitter, por Facebook, etcétera. Entonces, anímense a escribirnos, a hacer comentarios, a hacer preguntas a la médica Carolina Corcho, que nosotros con todo gusto les leeremos sus comentarios para que ella nos lo responda en el caso de que sean preguntas o lo que sea. Bueno, entonces en este momento voy a empezar a habilitar los audios por cada persona. Les pedimos, por favor, en lo posible que sean lo más concisos en sus intervenciones para que podamos permitirle a varias personas o a todas, pues, que participen. Entonces estaremos con un tiempo limitado, entonces por favor les pedimos que sean lo más concisos posibles. Muchas gracias. Voy a empezar entonces ahora a dar ya la palabra a las intervenciones. Primero vamos con John Salazar, luego con Marta Vargas y luego con Luis Daniel Araque Angarita y finalmente con Diego en esta primera ronda. Entonces, John, bienvenido, tiene habilitado el audio, adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme la participación. Quería darle una felicitación a la doctora Carolina Corcho en una magnífica, creo, intervención sobre el tema de la pandemia y lo que viene pasando aquí en Colombia.
Y es muy cierto, yo quería de pronto en el tema de la ARL lo que planteaba, que son los grandes beneficiados de la ley 100 y ahora se notó la ARL y bueno, yo soy un crítico, constantemente un luchador ante la ARL en procesos de calificación y bueno, yo lo vengo diciendo, hoy sí, realmente, y la doctora lo dijo cuando dice que prácticamente uno entiende que la ética médica se prostituyó con el tema de los visitadores médicos, ¿ya? Y eso es muy cierto. Y uno dice, hoy los médicos que están dando la pelea en la primera línea de batalla son unos héroes, son unos berracos. Pero cuando hablamos de la ARL, uno dice, no, estos médicos dejan mucho que desear porque ahí es donde retoma uno lo que dice la autora, se prostituyeron y uno a veces está enfermo, no, usted no tiene nada, vaya a trabajar que usted no tiene nada. Y en ese caso esos médicos sí no son héroes. La pregunta que quería hacerle a la doctora, que es muy conocedora del tema ahorita en plena pandemia, pues yo soy trabajadora, hago parte de Sintraquín Seccional Jumbo y en la empresa en la cual laboro, venimos dando una pelea porque lo que decía ahora la doctora, si no hay protocolos, si no se asegura a la gente que está dando la batalla, los médicos, enfermeros, todo el sector que atiende en los hospitales, ¿cómo se va a garantizar a los demás trabajadores, al sector de la construcción, que es donde más explotación hay, cómo se le va a garantizar la seguridad de los protocolos? Y en esa pelea estamos nosotros. Y quería hacerle esa pregunta de pronto muy puntual. Tenemos un caso donde la empresa ayer se nos emberracó los administradores porque inicialmente yo propuse de que ponen a una persona muy cercana a los 60 años con su uniforme de diario, con un jean y una camisa manga corta, un tapabocas y sus lentes medicados a tomarnos la temperatura a todos los trabajadores que llegamos con un termómetro infrarrojo, las pistolitas esas. Y entonces yo expongo al COPAS, vea, revisen ese procedimiento, porque a mí me parece que ese señor que es fumador y se acerca a los 60 años, pues no debería estar haciendo actividad. Y si la hace de tomar esa temperatura, pues debería tener unos elementos de bioseguridad. Pero la empresa se enronchó porque planteamos la situación, porque yo dije que iba a tirar eso al Ministerio de Trabajo y a las Secretarías de Salud y al Ministerio de Salud, y andan totalmente enronchados por eso. Quería saber la opinión de la autora que conoce mucho el tema, si ese procedimiento realmente pone en riesgo a esa persona y por ende a los demás trabajadores. Gracias, muy amable por la información. Listo, muchas gracias a John. Le damos entonces la palabra a nuestra conferencista Carolina. Adelante, gracias. De pronto, si hacemos más preguntas y yo redondeo ahorita, te propongo eso mejor. Listo, perfecto. Entonces voy a darle la palabra más o menos a hasta Diego y después hacemos otra ronda, si le parece bien a Carolina. Claro que sí. Listo, entonces va Marta Vargas, la directora de nuestra escuela. Adelante, Marta. Bueno, quiero en nombre de la Escuela de Educación Sindical y Popular Raúl Eduardo Maecha dar un agradecimiento por sus planteamientos a la doctora Carolina Corcho, quien ha relatado la dramática situación del personal de salud en Colombia. Señalar que es supremamente clave la organización y la lucha de los trabajadores de la salud y de todos los sectores, como ella muy bien lo ha mencionado. Plantear que pues este es un régimen criminal, ¿sí? Que se puede deducir de los planteamientos de la doctora Corcho. Este es un régimen criminal que despide, que baja salarios y que quita derechos, y que aprovecharon la tragedia nacional producida por la pandemia para hundir el sistema de salud y enriquecer a las EPS y al capital financiero. Entonces, desde la escuela hemos venido pidiendo que se acabe con las EPS. Muchas gracias, doctora Carolina Corcho, y espero que no nos abandone y nos siga acompañando. Listo, vamos ahora entonces a darle la palabra a Luis Daniel Araque Angarita. Tiene habilitado el audio, bienvenido. Luis Daniel, tiene que habilitar su audio. Ay, es que yo soy con razón, mire. Buenas noches a todos. Muy agradecido con la escuela sindical. Un saludo muy cordial a la doctora
Pues la pregunta es muy importante saber si ya llegamos al pico de la pandemia. Lo real es, yo pertenezco al sector de siderúrgico, pertenezco al sindicato de acerías Paz de Río, pues en estos días la empresa nos ha golpeado mucho duro, ¿no? Lo relacionado con suprimir o suspender los contratos de trabajo a casi 200 trabajadores, eh, casi que basándose en esa excusa de la crisis económica por esta pandemia, y nos preocupa sobre todo esta región que ya los casos pues están llegando aquí a Duitama, Sogamoso, y realmente se ve que hasta ahora pues está llegando la pandemia aquí y ya se ve mucha gente por la calle. Entonces la preocupación es esa, de que pronto aquí se nos pueda agrandar el brote y pueda sobre todo haber mucha muerte de personas que realmente no se toma la conciencia de la amenaza. Gracias, doctora. Muy bien, gracias. Muchas gracias entonces a Luis Daniel. Vamos entonces ahora con Diego. Adelante, Diego. Por favor, habilite su audio. Diego. Listo, Diego. Por favor, adelante, ya está en vivo. Muy buenas noches a todos los participantes. Muy buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias, doctora. Y me acojo a las palabras de la doctora Marta Vargas, que este es un régimen criminal. Pero más allá de que sea un régimen criminal y que lo sabemos nosotros, la pregunta mía es al sector que está en la primera, que son los médicos, los epidemiólogos, los de las ambulancias, las enfermeras, el personal de hospital. La pregunta mía es, ¿cómo se organizan? ¿Por qué no nos organizamos con ellos? La pregunta mía es, ¿por qué no nos organizamos con ellos? ¿Qué tienen ellos para hacer? ¿Qué propuesta hay para hacer? Porque siendo golpeados, nos están mintiendo a día en el pico, no sabemos la curva, hay curva mentirosa, la curva que muestra el gobierno es un paquete económico. Las reformas que han sido de aspecto económico, no para tener la pandemia. Diego, le voy a pedir un favor. No para detenerla. Porque Diego, disculpe, le quité el audio porque lo estamos escuchando demasiado entrecortado. Le voy a pedir que se ubique en otro lugar o que nos escriba por el chat para que lo podamos entender. Realmente la comunicación está muy difícil con su internet. Le agradecemos, por favor, que mejore su conexión y apenas lo haga, vuelva a levantar la mano y yo, por supuesto, se la doy o nos escribe por el chat. Entonces, mientras esperamos a que Diego resuelva ese problema, le voy a dar la palabra a Lenín Lozano. Adelante, bienvenido. Buenas noches, no sé si me escuchan en este momento. Sí, siga adelante. Bueno, mi nombre es Lenín Lozano, soy enfermero profesional con una maestría en salud pública de la ciudad de Villavicencio, soy trabajador de la clínica Marta. Nosotros llevamos 18 meses en un plantón, no sé si de pronto alguno de ustedes conozca la situación. Yo he tratado de compartir en redes sociales, en los noticieros, me han llamado de la W, bueno, he hablado con el ministro, he hablado con la super, mejor dicho, me falta hablar es con el presidente Duque nomás. Ha sido una situación bastante compleja para nosotros. Nosotros tenemos una situación donde nos adeudan salarios desde el año 2016. Nosotros hicimos un plantón en octubre del año 2018 y hasta la fecha continuamos ahí en ese plantón. La situación es la siguiente: nosotros estábamos afiliados a un sindicato que se llama el sindicato CINDES, no sé si alguno valga parte de ese sindicato,
nosotros sobre cerca de diciembre nos enteramos que la persona que nos representaba el sindicato no estaba teniendo en cuenta a los trabajadores, sino que estaban tomando decisiones más allá de lo que los trabajadores percibíamos y nos estaban negando la información, el acceso a la información propia derivada de las reuniones con Secretaría Departamental, Secretaría Local de Salud y con las alcaldías. Entonces, pues nosotros sentimos ese abandono desde más o menos desde diciembre del año pasado a la fecha. Hemos estado pues realmente desamparados por el sindicato. Ellos simplemente pues continúan con las pancartas y las carteleras ahí, pero no hemos tenido presencia activa por parte del sindicato. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues me toca, yo soy el vocero de mis compañeros, somos 23 compañeros que quedamos trabajando en este momento en la institución, activos todavía. La clínica pues actualmente se llama Centro Respiratorio Carlos Nieto, lo va a manejar la ES municipal. De nosotros tuvimos un convenio con el alcalde donde se comprometió primero a darnos trabajo, segundo a ubicarnos laboralmente a todos los que estábamos en el plantón y, perdón, segundo, a que nos ayudara a gestionar el pago de la deuda que tenía la clínica con nosotros y tercero, a que nos respetaba la manifestación y que continuamos con nuestra protesta sindical. Pues nosotros al ver eso decidimos acudir a otros sindicatos. Actualmente pues estamos teniendo conversaciones con la CUT y conversaciones con ANTOC, el vicepresidente de la CUT Nacional y la presidenta municipal de ANTOC, de la regional Meta de ANTOC, de ANTOC Meta. Entonces, no sé, quisiera saber de pronto, es la primera vez que escucho acerca de esta escuela sindical, ni siquiera sabía que realmente existía una escuela sindical, creo que deberían hacer un poco más de promoción y acercarse más a los trabajadores. De hecho, me enteré porque basados en el video que yo subí en redes sociales, me agregaron a un grupo que se llama, ya les digo, se llama Médicos, 20 Médicos Unidos de Colombia. En ese grupo pues me empezaron a enviar información. He podido compartir información con los médicos y trabajadores de salud que hacen parte de ese grupo, pero pienso que ustedes deberían de pronto buscar las personas líderes, llegar a esas instituciones y que pues obviamente yo entiendo ahorita la preocupación del presidente y la preocupación del ministro es que la gente del sector salud por la pandemia quiere renunciar, entonces ahorita sí somos los que necesitan, entonces nos van a pagar primas extras, nos van a pagar una serie de cosas, pero cuando pase la pandemia, ¿qué? Vamos a seguir en lo mismo. Yo pienso que hay situaciones que deben alinearse con respecto al estado actual del país. Por ejemplo, uno, la contratación ya no debería ser más por OPS, ¿cierto? Yo pienso que eso es fundamental. Y pues dos, el pago al día a los trabajadores, porque pues generalmente el trabajador del sector salud están pagándole a 90 días su salario y de igual manera sus prestaciones sociales que muchas empresas ni siquiera las están pagando. Afilian al trabajador por 3 o 4 días y ya, el mes quedó completo, pero no están pagándole al trabajador realmente lo que es la seguridad social. He estado en varios grupos, uno de ellos y en el de Médicos Unidos hablan acerca de crear y formar un régimen especial. Yo pienso que ese régimen especial es un poco complicado estas alturas porque no sé si alguno de Lenin, ustedes sepa o tengan claridad con respecto a Lenin, docentes, etcétera. disculpe, De hecho, aquí en el municipio, su audio se cortó un poco. Su audio se cortó un poco. Le pido por favor que sí, repita ese último pedazo, pero también le pido por favor que ya vaya cerrando su intervención, porque sea lo más conciso sí, posible. sí, Gracias. okay, no te preocupes. Mira, lo que pasa es que les estaba diciendo que están pidiendo un régimen especial para el personal de salud y eso es un poco complejo. El personal de salud y eso es un poco complejo teniendo en cuenta que el Ministerio del Gobierno quiere acabar con los regímenes especiales
Lenín, disculpe, le voy a cortar el audio porque está demasiado el cortado. Ministerio y el gobierno quiere acabar con un régimen especial No sé si para esta poder llevar... cazuela, quisiera verificar si Carolina alcanzó a escuchar la última parte de la intervención de nuestro participante Lenín La Lozano. última parte no. La última parte no. Listo, entonces No, Lenín, no es... disculpe. Gracias, Carolina. Lenín, disculpe, le bloqueé el audio porque está bastante entrecortada su comunicación. Le voy a pedir que termine de escribir eso en el chat. Mientras entonces le doy la palabra por ahora a nuestra conferencista Carolina para que nos redondee algunas de las respuestas que tiene estas primeras intervenciones y hacemos una segunda. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, mira, la primera pregunta, ¿cómo se garantizará los protocolos para los trabajadores de la construcción y otras industrias distintas a la salud? Pues esa es la pregunta. Esa es la pregunta y eso es lo que tienen que empezar a exigir los sindicatos, cementeros, constructores. Ayer tuve una reunión también con gente de Sutimac de Boyacá, donde ustedes tienen que exigir eso. Tienen que exigir eso porque pues efectivamente los únicos que pueden garantizar que los empresarios y esta industria cumpla, pues son los trabajadores, digamos. Eso es muy importante. Frente al tema de las ARL. Las ARL en este momento están reconociendo como incapacidad laboral solo si usted tiene el COVID positivo con prueba. El problema es que hay en su registro de pruebas y casi no se están haciendo pruebas. Y hay muchos trabajadores que pueden ser sintomáticos, pueden ser casos probables, es decir, tienen síntomas y han estado cerca de alguien que ya fue diagnosticado con COVID-19 o que puede haber tenido un contacto estrecho a menor de 2 metros. Es muy fácil que pase en el sector salud con un médico que haya estado a menos de 2 metros con un paciente y es alguien que requiere aislamiento e incapacidad. En esa discusión estamos con el Ministerio del Trabajo. Es decir, no se necesita solo la prueba positiva para que se reconozca la incapacidad. Debe ser, aunque usted sea un contacto estrecho, que son categorías epidemiológicas inclusive del Estado, del Instituto Nacional de Salud, y con que usted sea una persona que sea un caso probable, le deben dar su incapacidad y esto debe aplicar también para los demás trabajadores de los demás sectores. Entonces, digamos que eso es muy importante tenerlo en cuenta. El segundo punto, le doy mi gratitud a la directora de la escuela, muy importante este proceso, digamos, para el sindicalismo, todos estos procesos de formación, y efectivamente nosotros también estamos de acuerdo con que hay que acabar las EPS. Pues ya es insostenible esto. En ese sentido, nosotros consideramos que lo que le sigue al país en el mediano plazo es una reforma estructural del sistema de salud. En Colombia ya hay una ley estatutaria de salud, que es de las leyes más avanzadas, que fue iniciativa de la sociedad civil, que declara la salud como un derecho humano fundamental. Hay que reglamentar esa ley estatutaria. Esa ley estatutaria implica, y reglamentar esa ley estatutaria significa una reforma estructural del sistema de salud, donde consideramos que un capítulo debe ser el estatuto laboral de los trabajadores de la salud. Nosotros vemos inconveniente hacer un estatuto laboral aparte de una reforma a la salud. Eso no va a funcionar porque el tema laboral de los trabajadores de la salud depende de la estructura de financiación del sistema de salud. Entonces, mientras que tú mantengas intermedia, o sea, tú mañana le puedes dar la orden como una cosa absurda que sacó hoy el Ministerio del Trabajo, pero absurdo, y el Ministerio de Salud, que sacó una circular por ahí diciendo que ellos ordenan a los gerentes de los hospitales que contraten supernumerarios. Me puede el favor. ¿Qué le va a decir el gerente? Yo tengo un peso, estoy quebrado. Y les dan unas instrucciones que los pueden contratar hasta diciembre, no sé, ¿qué es esa ridiculez? O sea, ¿quién dijo que porque entonces el ministro diga, no, tienen que contratar de planta, lo pudieron hacer si están quebrados y no tienen un peso? Entonces, si tú no modificas la estructura financiera del sistema y el modelo de financiación de los hospitales públicos, va a ser muy difícil que sea efectivo la laboralización y la formalización de los trabajadores. Y en eso, en mi respetuosa opinión, se han equivocado las centrales, porque las centrales han hecho unas negociaciones con el gobierno de vamos a formalizar los trabajadores de los hospitales públicos. Pero resulta que es un sistema de salud que el 90% es privado. Entonces usted le exige la formalización al hospital público que tiene que competir con el privado, no se le exige al privado, donde estamos la mayoría de trabajadores, quiebras al público y que se privatiza el sistema de salud. Entonces ya no podemos seguir dando vueltas en eso, sino que lo que hay que hacer es una reforma estructural de la salud con un capítulo de estatuto laboral de los trabajadores de la salud muy parecido al magisterio, o como funciona en Inglaterra.
El trabajador no es contratado por un hospital o una clínica, sino que es contratado por el Estado, como los maestros. El maestro es contratado por la nación y por el departamento. Y lo asignan al hospital o a la escuela y se acabó. Y ya, no tiene que pasar la plata por tanta gente, simplemente la plata la giran directamente al bolsillo del trabajador. Sí acabó el problema, pero si tenés que meter ahí un montón de gente, que la EPS, que el hospital, que la clínica, pues eso no llega un peso al trabajador. Y eso supone una modificación en la estructura del sistema. Y en eso estamos. Nosotros ya tenemos una propuesta que en el momento que sea, pues vamos a convocar a todos los sectores sociales a difundirla, a discutirla, pues porque yo creo que cuando haya un ambiente político en este país, ese es el siguiente paso que tiene que dar el movimiento. Proponer, eso no nos lo va a proponer ni el gobierno, no lo va a proponer el rey, eso nos toca a nosotros, como sociedad civil, proponer esa reforma a la salud que ya hemos venido trabajando hace 5 años, como lo hicimos con la ley estatutaria en salud. Es muy importante que las personas del sector salud conozcan la ley estatutaria en salud, que es un avance importantísimo de la sociedad civil y que está engavetada. El gobierno engavetó. El gobierno de Juan Manuel Santos y el actual gobierno, sobre todo la persona que más daño hizo ahí fue el doctor Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, al engavetar esa ley y decir, eso no pasó aquí, porque nadie se sabe cómo fue que el Congreso aprobó eso, porque es una ley muy progresista. Lo que pasa es que pasó a control automático de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional colombiana en materia de salud es de las más progresistas del mundo. Entonces, a través de la sentencia C313 incluyó elementos muy progresistas y por esa vía progresista, pues la decisión de los gobiernos fue aquí no pasó nada, hagamos de cuenta que esa ley no existe, cuando podría estarse implementando ya mismo. Sobre Acerías Valderrío, claro, los trabajadores tienen que exigir que les cumplan sus protocolos, pues, que los cumplan, y salimos, pues, y trabajamos, pero sin los protocolos muy complicados, listo, el gobierno dijo, los gobernadores y los alcaldes se tienen que encargar de verificar y decir quién puede salir o no, exíjanle al gobernador al alcalde, mire, Acerías Valderrío no está cumpliendo, señor, entonces yo no debo salir, y tienen que responder el gobernador y el alcalde, hay que responsabilizar a los gobernadores y a los alcaldes, como representantes del pueblo, de cada pueblo, a que haga cumplir esto y que si no lo hace cumplir, por lo menos que ejerza un contrapeso ante el gobierno nacional. Mire, esto es incumplible acá, porque no hay recurso o por la razón que sea. Pero por eso hay que constituir esos procesos de veedurías ciudadanas en todas las ciudades de este país para requerir al alcalde, bueno, señor gobernador del Meta o de Boyacá, cuéntenos qué gestión ha hecho usted para poder que le paguen al hospital y a la clínica y los trabajadores estemos bien, atendamos nuestra pandemia. Responsabilicen al gobernador porque el gobernador se tiene que mover. Tiene que llamar al gobierno, el ministro de Salud, sea el partido que sea, oposición o no, es el gobernador. Hay que responsabilizar a los gobernadores también de esta gestión. Y ahí respondo el cómo organizarnos. Yo creo que aquí hay recursos. Lo que pasa es que esto se puede volver una piñata. En este país se ha perdido plata y vidas, las que ustedes quieran. Si aquí no establecemos unos mecanismos de control social locales, a ver dónde es que está llegando la plata, porque pues dicen que no, que mejor dicho ellos han inyectado un montón de plata al sector salud, pero aquí no se ve. Y eso es parte de las veedurías que tenemos que construir nosotros para hacer el seguimiento de la gestión financiera administrativa de la pandemia. Yo me había enterado esto de la clínica Marta, que les ayudaban, que estaban en plantones. Nosotros hicimos hace poco una denuncia también de la empresa social del Estado de Villavicencio, donde el gerente llamó a los trabajadores a decirles les tengo que bajar el sueldo. Y el que no, pues váyase. Hicimos la denuncia públicamente sobre esto. El gobierno anunciaba primas extras, de todo lo que usted quiera, pero es que un gobierno no se expresa a través de anuncios publicitarios del ministro del presidente, sino a partir de hechos, pues. De hechos. ¿Hace cuánto estoy escuchando la prima? Bueno, señor, los gobiernos se expresan a partir de leyes, actos administrativos, resoluciones y decretos concretos que se hagan cumplir y con ejecución. Pero pues si el presidente va a ir todos los días a hacer anuncios, a ver cómo mantiene su buena imagen política, pues no nos sirve, señor. No nos sirve. Él puede hacer todo el marketing, pero todos estos anuncios no son reales, eso no ha pasado. Yo les dije inclusive, es que si usted va a dar una prima, apenas el 20% de los trabajadores son de planta porque los demás están tercerizados. Explique cómo va a hacer eso con las OPS. No lo han hecho. Esa es la realidad. Es publicidad y hay que diferenciar entre la publicidad del político para mejorar su imagen y la realidad concreta de la política pública. Y en eso no nos podemos dejar enredar. Entonces yo dejo por ahí en esas 5 respuestas.
Bien, muchísimas gracias entonces a nuestra expositora. Voy a darle la palabra entonces. Voy primero a leer algunos comentarios que nos han hecho por el chat, mientras hay más personas entonces que deciden levantar la mano, aunque ya hay algunas. Entonces voy a leer los comentarios. Entonces, por un lado, nos escribe Alejandro López Ortiz. Excelente el planteamiento del problema de la salud y específicamente del COVID-19 por parte de la doctora Carolina Corcho, con una exposición de visión temática, universal en lo social y lo económico, y sus efectos perversos en Colombia. Nos escribe, como leo en el tema desde la óptica médico-científica del COVID-19, Alejandro le gustaría preguntar si o le gustaría conocer su opinión personal, si fuese posible y no le compromete legal o éticamente en su ejercicio profesional, sobre el origen del COVID-19. Esto pues Carolina en realidad lo había dicho en la primera parte de la conferencia, pero bueno, él nos dice si es de origen natural o como algunos dicen ha sido modificado en laboratorio. Los ciudadanos del común no sabemos qué creer con tanto video que nos llega. Si considera pertinente y concordante con su exposición, mi inquietud. Esa es entonces la pregunta de Alejandro sobre el origen del COVID-19. Bien. También nos escribe Alejandro, me gustaría conocer su concepto, si considera que existe una acción legal para poder obtener información detallada y probada por parte de los diferentes actores sobre los dineros que ha transferido el gobierno a las AEPS, entidades financieras, patrones, trabajadores dependientes, independientes y del denominado rebusque, pero que no sean del estilo las estadísticas bikini, que lo que muestran es sugestivo, pero ocultan lo fundamental. Fuente de la frase competir telecom. Bueno, esa es entonces las dos preguntas de Alejandro López. Vamos ahora con la pregunta o con el comentario de Dani. Nos dice, fraternal saludo para la doctora y felicitarla por su excelente exposición del tema, además de resaltar mi admiración por la lucha titánica que está librando en el sector que representa la primera línea de lucha que enfrenta la crisis. Nos dice, teniendo en cuenta que la OMS está mediada por intereses económicos privados y es allí donde emiten los protocolos para enfrentar las diferentes fases de la pandemia, ¿son confiables dichos protocolos? Y nos termina diciendo, vamos por la unidad de todos los sectores con la consigna de nacionalizar la salud. No más AEPS, no más ARL, no más AFP. Bien, vamos a darle entonces ahora la palabra, ahora sí, a dos de nuestros participantes y con esto cerramos otro grupo de intervenciones, creo que ya probablemente el último. Entonces, voy a darle la palabra en orden a Jaime Urdinola y luego a Víctor Hugo. Jaime, está habilitado su audio. Adelante y bienvenido. Gracias. Jaime, habilite por favor su audio. Ya lo tenía habilitado. Jaime, adelante, ahora sí. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, señor. Adelante. Bueno, buenas noches. Permítame felicitar a la doctora Carolina Corcho. Pienso que ha sido una exposición muy agradable, muy amena y sobre todo, pues, muy complaciente con la situación que por lo menos estamos viviendo en estos momentos. A la escuela también muchas gracias por este tipo de actividades que vienen desarrollando y pienso que son muy importantes en el desarrollo del conocimiento de que todos debemos de irnos creando. Mi pregunta, no sé si de pronto sea como una pregunta o una observación, de pronto me acojo un poco a lo que acaba de leer sobre las preguntas que estaban haciendo ahora del señor Alejandro sobre el origen. Mi nombre es Jaime Urdinola Mayor y soy de las asociaciones de usuarios de la salud y pertenezco a la Liga de Usuarios de la Salud de Palmira.
Trabajé durante 25 años en los programas de cuarentena en la parte vegetal. Para nosotros, dentro de esos procesos que nosotros realizábamos, el origen para nosotros de la enfermedad o de problemas que se presentaban, para nosotros era muy importante, ya que a nosotros nos marcaba el posible desarrollo que podía tener o el posible interés que podía tener una enfermedad en nuestro país. Esta parte del origen en la cual usted estaba manifestando, que me parece muy bien, yo también he estado bastante preocupado tratando de leer una serie de informaciones que vienen de diferentes partes, pero esta semana estuve leyendo un informe de un médico de Francia, creo que es especializado en inmunología, y en la cual él venía, los pacientes que él trató entre noviembre y diciembre, 14 pacientes con problemas bronquiales, los trató, y ahora con el problema del coronavirus sacó las contramuestras de esos 14 pacientes y las mandó a hacer las pruebas del coronavirus. Resulta que uno de esos pacientes resultó positivo. Ese paciente fue atendido el 27 de diciembre. Es decir, cuando le tomaron la muestra fue para el 27 de diciembre del 2019. Es decir, que según explica él, en Francia, desde el diciembre del 2019 ya había la presencia del coronavirus en Europa. Esto me parece muy importante porque pues nos lleva a esa famosa discusión que existe en que si fue en China o si fue, y nos lleva a tratar de dilucidar cuál es la tendencia de este problema. Para mí, yo pienso de que este problema del coronavirus es una acción que ha tomado un nuevo modelo, tratando de organizar un nuevo modelo, porque yo pienso que el sistema capitalista no para en su sistema de organización. Algunos hablan de que este modelo, de que esta situación del coronavirus nos puede llevar a derrumbar un poco el modelo neoliberal que se ha implementado en casi todo el mundo. Yo pienso que por el contrario es el afianzamiento de ese modelo neoliberal el que se está realizando. Y la muestra está en que usted, doctora Carolina, pues lo ha estado explicando. Todas las motivaciones que se han venido realizando en la sociedad colombiana y en toda la sociedad mundial acerca de lo que se ha venido realizando, que bajémosle el precio, los salarios a los trabajadores, bajémosle esta cosa, quitemos esta situación, quitemos la otra. Es decir, la situación como tal dentro de la clase política que gobierna no para en su desarrollo de querer cada día someter más a la población. Y en esto vemos que todas las profesiones que existen en Colombia las ha sometido al mismo criterio en el cual ustedes como médicos están siendo sometidos. A nosotros nos sometieron como ingenieros agrónomos desde el año 92, en la cual sufrimos lo que ustedes están sufriendo ahora cuando nosotros discutíamos sobre la soberanía alimentaria y que en este momento la estamos sufriendo pues con esta situación. Entonces pienso de que debemos entre todos, usted lo planteaba, ya las diferentes organizaciones sindicales, las diferentes organizaciones de asociaciones, pues tenemos que replantearnos y tener en cuenta que solamente es la unión de todas las organizaciones y la gran manifestación de un pueblo que es el que pueda decir, hombre, queremos un cambio, ¿ya? Y queremos establecer un cambio de acuerdo que mejore las condiciones de toda su población, ¿ya? Eso es lo que quería manifestar. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Voy entonces a darle la palabra a Víctor Hugo. Adelante, Víctor Hugo. Bienvenido. Gracias, ¿me escuchan? Lo escuchamos, adelante. Gracias, señores de la Escuela Sindical. Carolina, ¿cómo estás? Con Víctor Hugo, nos volvemos a encontrar. Ay, Víctor, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Pues yo bien. ¿Y tú qué tal? No, desde acá te ves preciosa, Ala. Bueno, Ay, gracias. dos cositas, Víctor Hugo. Carolina, la primera, hablaste de, no te entendí bien el primer término, control o cuarentena de rebaño. Inclusive sobre este tema la semana pasada por ahí te mandé un video para que me orientaras. Ahorita lo volvemos a Inmunidad de retomar. rebaño. Sí, Inmunidad de rebaño, bueno, inmunidad de rebaño. Hablaste de Inglaterra, que en un principio trabajó, digamos, con ese esquema. Si no estoy mal, por ahí leí un artículo donde en Suecia creo que lo están tratando así. Creo que lo están sí. manejando de esa manera. La primera pregunta que se me ocurre acá, ¿qué tan riesgoso es, digamos, para el sitio? Supongo que será un estado cerrado, un país, una comarca. ¿Qué tan peligroso es? Tú hablaste desde el punto de vista estadístico que apenas el 5% de la población llega a morir. No sé si eso es una estadística ya probada para ese virus, porque tengo entendido que el virus es nuevo, pero como está asociado a la familia de todas las enfermedades pulmonares, si esa estadística la sacan de ahí o simplemente es una aproximación numérica que hacen. Pero lo que me llena un poco como de inquietud es cómo va a ser un estado de estos para manejar una pandemia donde todo el mundo se va a contaminar. Unos se van a morir, dijiste tú, que el 5% o algo así. Eso, desde el punto de vista ético, moral, ¿es válido? Y la segunda pregunta, poblaciones en los entes territoriales que andan un poco alejados de las urbes, como es Amazonas, casi que por dificultad, no, por negligencia e ineptitud del Estado, se le tendrá que dar ese mismo, pienso yo, se le tendrá que dar ese mismo tratamiento y dejar que comunidades indígenas demuestren si en su ser, en su biotipo, en su vaina física, se pueden defender a nivel inmune para que no se haga ningún tipo de tratamiento o si no están condenadas a desaparecer. Esto ya me suena a mí es a un etnocidio por parte del Estado. Esa es como la pregunta, Carolina. Gracias. Bueno, bien. Listo, agradecemos a Víctor Hugo entonces por su pregunta y le damos el paso a nuestra conferencista Carolina para que nos resuelva las preguntas de este segundo grupo de inquietudes. Adelante, Carolina, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Que cada vez corrobora más los centros de pensamiento científico en el mundo. El origen del virus no es natural en el sentido de que esto lo produjo fue un modelo económico, un modelo agroindustrial asociado a toda la industria que tiene que ver con la alimentación, y esta teoría es la que está cogiendo, digamos, más fuerza. Las teorías conspirativas cada vez, digamos, son más débiles sobre el tema. No conozco el caso del médico francés, no conozco el caso, digamos, sobre eso, pero evidentemente la mayoría de centros de pensamiento independientes apuntan hacia este asunto de la zoonosis. Un virus que crece en los murciélagos y evoluciona rápidamente debido a todos estos asuntos medioambientales de los animales. Entonces, digamos que eso ya se está catapultando. Lo segundo, el tema de la acción legal para poder nosotros hacer seguimiento a los recursos de la salud, el mecanismo de la veeduría. La veeduría está legalmente constituida y a través de las veedurías que se establezcan en las regiones, en los departamentos, estas veedurías acompañadas por las contralorías regionales, por las personerías y las defensorías del pueblo pueden hacer requerimiento de todo el peso que se mueva para esta pandemia. Es bastante necesario, se va a necesitar mucho control social porque ya se imaginarán ustedes toda la plata que se va a mover aquí. Confiabilidad de la OMS. Pues efectivamente hay un debate grande, pues por los compromisos efectivamente que ha tenido la OMS, pues con la industria farmacéutica. Sin embargo, yo creo que en este caso la OMS está tan rebasada por la realidad del coronavirus que le queda muy difícil parcializarse. Donald Trump hace más o menos 15 días retiró el apoyo a la OMS, pues bajo la locura y este es un personaje estrafalario, rarísimo de esa sociedad norteamericana, de que la OMS estaba amangualada con los chinos, etcétera, pero yo pienso que la OMS fue rebasada en una realidad que ya es imposible, sin perder el mínimo prestigio que le queda mentir, pues, o hacer publicidad con esto, o alinderarse hacia un interés muy específico, porque va a ser muy evidente.
Entonces yo creo que en términos generales, la OMS, por ese rebasamiento de la realidad, es confiable. Efectivamente, todo tú lo tienes que leer a la luz de los territorios. Cada territorio tiene que adaptar estas recomendaciones que ellos tienen, pero en general han resultado ser, digamos, acotados a la realidad. Lo otro es el tema de la inmunidad de rebaño. El concepto de inmunidad de rebaño, y eso lo están utilizando también en Suecia, y para un costo político súper alto para la coalición de centroizquierda del Partido Socialdemócrata, cuyo primer ministro es Stefan. Eso fue bastante difícil porque allá en Suecia emergió en las últimas elecciones. La extrema derecha fascista consiguió unos escaños parlamentarios que ellos no esperaban, porque en Suecia hay un debate político alrededor del estado de bienestar. De una manera increíble, yo no entiendo por qué el Partido Socialdemócrata, que ha gobernado 100 años Suecia, termina optando por la inmunidad de rebaño. También he sabido que el costo es altísimo porque la mortalidad se aumentó. La inmunidad de rebaño, como te decía, es dejemos que la gente se contagie hasta que se desarrollen los anticuerpos suficientes para que ya la población pueda defenderse. El problema es que la OMS ha publicado unos estudios de que tal inmunidad de rebaño parece ser que, como este virus es desconocido, parece ser que usted se contagia, el virus muta y lo vuelve a contagiar. El hecho de que usted haya contagiado una vez no quiere decir que quedó inmune. Ese es un debate porque todavía el virus no hay claridad científica si eso ocurre o no. Luego, pues esto está siendo fuertemente cuestionado en los países escandinavos, que acaban de liderar un debate electoral alrededor de la defensa de los estados de bienestar, porque estos países han sido defensa y bastión del estado de bienestar en Europa, pero han sido menguados mucho por la xenofobia y ha emergido cierta extrema derecha que tensiona este tipo de medidas que, como te digo, están siendo cuestionadas porque la mortalidad les ha costado muertes y mucha enfermedad. Los números del porcentaje se saca de acuerdo a lo que se ve en los países. Pues más o menos, o sea, lo que se ha observado en Wuhan, en Italia, en España, lo que pasa es que cada país es distinto, es que el 5% de la gente, de todo el que se contagia, termina en unidad de cuidados intensivos y el 3% con mortalidad. Puede que en Colombia sea superior o inferior, pero eso es más o menos el estándar, y en este momento, si tú miras las cifras del INS, corresponde más o menos a lo que se ha estado presentando en todo el mundo. Entonces, con respecto a eso, es que te hago el planteamiento de las cifras. De hecho, el Instituto Nacional de Salud hace proyecciones con base en estas cifras, que son las tendencias que se ha observado a nivel mundial, sobre todo en Europa y en China. Entonces, básicamente, esa es la situación. Los pueblos indígenas del Amazonas acaban de sacar un comunicado a la opinión pública solicitando la protección, obviamente, y la concertación de la medicina occidental con la medicina de ellos, con sus líderes médicos, para poder traducir todo el manejo de esta pandemia en sus términos culturales, a lo cual tiene todo el derecho, y que nosotros estamos respaldando como Federación Médica Colombiana esta postura de las comunidades indígenas. Y por supuesto que este tema hay que visibilizarlo, porque pues evidentemente, si aquí no les importa, en la visión clasista de las élites políticas colombianas, no les importa poner un médico de la clase media a envolverse en una bolsa de basura para defenderse y que se muera, pues tampoco les va a importar los pueblos indígenas, ni las negritudes. Entonces también esto es una disputa de opinión pública y es una disputa política que tenemos que dar los sectores sociales democráticos de este país y los sectores políticos democráticos. Entonces ya dejo por ahí el segundo bloque. Listo, Carolina. Ya para ese tercer bloque en realidad hay apenas un comentario que era el de John, que tuvo un problema en la conexión. Entonces, él nos escribe ahora sí su pregunta puntual. Entonces nos dice, gracias. Me gustaría que la doctora me oriente si una persona que toma la temperatura en una empresa sin un traje de bioseguridad, desde su punto de vista médico, es un procedimiento que pone en riesgo a esa persona y por ende a los demás trabajadores, porque en ese momento de la toma de la temperatura se reduce la distancia que habla el protocolo y por ende se genera riesgo para todos. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, la OMS, y eso fue adaptado en Colombia por la Asociación Colombiana de Infectología y por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, estableció que los elementos de bioseguridad requiere cada quien, porque pues no todos requieren trajes. Una persona que va a tomar la temperatura en una empresa no requiere traje. El traje es para el personal de cirugía, para el personal de anestesiología, para el personal de terapia respiratoria, que es el que toma las muestras, ¿cierto? Esa persona necesitaría un tapabocas N95, sería suficiente para poder ser protegido.
Se utiliza estos trajes para las personas que tienen, digamos, manejo de secreciones, expedición de gotas y que están en procedimientos, digamos, de alta complejidad. Entonces, esto ya está claramente definido, porque lo que no podemos entrar aquí es en la depredación también de que entonces en algunos hospitales llegaron tapabocas, en un día se acabaron. Todo el mundo cogió, y los que necesitaban protegerse no los pudieron utilizar. En esto hay que tener una racionalidad. Yo les puedo mandar, ustedes los pueden buscar por Google, indicaciones de la Asociación Colombiana de Infectología y el Instituto Nacional de Salud para uso de insumos de bioseguridad, y ahí está definido para cada nivel que se requiere. En un nivel empresarial, lo básico es usted tener un espacio para poderse lavar las manos, que muchas empresas no las hay, menos en el sector de la construcción. Los jabones, porque el jabón mata el virus, lo desactiva el virus. La distancia a 2 metros, que cuando usted entre a trabajar pueda tener una distancia a 2 metros, y ya la OMS, que eso fue un debate en Colombia inicialmente, recomendó, en Corea del Sur lo utilizaron, el tapaboca masivo, pero el tapaboca masivo simple, no el N95, el N95 ya es para el personal de la salud, que es el que tiene que hacer procedimientos, porque si usted tiene a 2 metros de distancia, el virus no va a volar por ahí, y el lavado de manos y todo eso desactiva por la vía del jabón el virus. Eso es lo mínimo que usted tiene que exigir. Lo que pasa es que en temas como la manufactura y la construcción, hay empresas que no tienen espacios para que usted se siente a 2 metros del otro. Eso es lo que se tiene que exigir. Entonces yo hago la invitación a los sindicatos a que se pongan a revisar esos protocolos y a exigirlos, para que sean precisos y rigurosos, y que obviamente nos apoyen en nuestra lucha. Pues a nosotros nos tocará seguir insistiendo en la precariedad y desmantelamiento del sistema de salud y en el riesgo de nuestras propias vidas en este proceso de atención. Entonces, básicamente ese es como el llamado, digamos, ya para tener claridad sobre esto. Listo. Bueno, le agradecemos entonces a nuestra conferencista Carolina Corcho por esta excelente charla que nos dio y por haber resuelto varias de las preguntas que tenemos. Le doy la palabra entonces finalmente a nuestro director de la escuela para que cerremos este bloque, pues esta charla que tuvimos hoy, no sin antes recordarles que a propósito de lo que comentaba nuestra conferencista Carolina en esta charla, este sábado los invitamos al foro acá de la Escuela de Educación Sindical y Popular Raúl Eduardo Maecha, donde tendremos varios colectivos juveniles, Techotiva Solidaria, Ciudad de Movimiento, Movimiento Hip Hop, colectivo Orlando Fals Borda, Minga Solidaria, Escudos Azules y Alternativa, que nos van a contar justamente la situación o las dos caras que ha habido con los trapos rojos en los barrios de Bogotá, pero que por supuesto esto se extiende a la situación tan grave que se vive en el país en general. Dos caras de esos trapos rojos, la pobreza y la solidaridad. Adelante, ahora sí, a nuestro director Francisco. No, simplemente reiterarle nuestro agradecimiento a la doctora Carolina Corcho por su excelente exposición, por lo enriquecedora de su conferencia, a los participantes por su atención, por su participación, por sus preguntas, y esperamos que nos sigan la próxima semana en las charlas del ciclo que tenemos programado para la próxima semana, la charla de nuestra directora Marta Vargas sobre el trabajo en el capitalismo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Listo, muchas gracias a todos. Gracias nuevamente. Buenas noches y muchas gracias. Salud. Listo, muchas gracias. Invitamos también a Carolina, por supuesto, a nuestras conferencias de la próxima semana y al foro que tendremos este sábado. Una excelente noche para todos de parte de nuestra escuela. Hasta luego. Hasta luego.